¿Te atreves a descubrir el secreto que líderes visionarios ya están usando para transformar lo imposible en oportunidades antes de que te quedes fuera de la revolución del cambio? A lo largo de la vida, aceptamos una gran cantidad de cambios importantes. Formar una familia, aprender a utilizar nuevas tecnologías, adaptarnos a nuevos entornos laborales. Sin embargo, hay ciertos hábitos que parecen inquebrantables. Los fumadores siguen fumando, los niños continúan ganando peso y muchas personas se aferran a rutinas perjudiciales. Algunos cambios son sencillos, mientras que otros parecen casi imposibles. ¿Por qué? Porque existe una constante lucha entre el corazón y la mente, entre nuestra parte emocional e instintiva, y nuestro lado racional y reflexivo. Por un lado, nuestra parte emocional busca placer inmediato y evita el dolor. Por otro, nuestro lado racional analiza, planifica y proyecta el futuro. Queremos un cuerpo saludable, aprender nuevos idiomas y aprovechar mejor nuestro tiempo. Pero también queremos disfrutar de un postre o relajarnos viendo televisión. Este conflicto interno puede explicarse con una metáfora poderosa: el elefante y el jinete. Imagine que su lado racional es un jinete montado sobre un elefante, que representa su lado emocional. A simple vista, el jinete parece estar en control. Sostiene las riendas y dirige el camino, pero en realidad, su dominio es frágil. El elefante es mucho más grande y poderoso, y si decide moverse en otra dirección, el jinete no podrá detenerlo. El jinete tiene la capacidad de planificar, analizar y ver el futuro con claridad, pero también tiende a sobrepensar, dudar y paralizarse cuando hay demasiadas opciones. El elefante representa nuestras emociones y deseos más profundos: amor, compasión, lealtad y la necesidad de seguridad. Sin su energía y determinación, es imposible avanzar. Pero el elefante también busca gratificación inmediata y evita la incomodidad, lo que puede sabotear el cambio. Si queremos que el cambio ocurra realmente, necesitamos que el jinete y el elefante trabajen juntos. Si solo convencemos al jinete, razón, y no al elefante, emoción, tendremos claridad pero sin motivación. Si solo llegamos al elefante sin una dirección clara del jinete, tendremos pasión sin estrategia. En ambos casos, el resultado será el mismo: el cambio se estancará. Un jinete indeciso y un elefante que se resiste pueden llevarnos a la parálisis. Pero cuando ambos se alinean, el cambio se vuelve natural y fluido. En este libro, los expertos en comportamiento organizacional, Chip Heath y Dan Heath, exploran cómo armonizar el jinete y el elefante para que el proceso de cambio sea más efectivo, motivador y sostenible. A través de estrategias prácticas y ejemplos concretos, los autores nos enseñan cómo facilitar el cambio en nuestras vidas y en nuestros equipos de trabajo, asegurando que razón y emoción trabajen en la misma dirección. Si ha luchado con cambios difíciles en su vida, aquí encontrará herramientas que le permitirán superar la resistencia, generar impulso y convertir el cambio en una experiencia más gratificante y efectiva. Dirigir al jinete. ¿Cómo eliminar la ambigüedad y guiar el cambio? El cambio nos saca de nuestra zona de confort, porque rompe con nuestras rutinas y nos obliga a tomar decisiones sin un rumbo claro. Nos sentimos más seguros cuando seguimos hábitos automáticos, pero cuando nos enfrentamos a una transformación, la incertidumbre y el exceso de opciones pueden paralizarnos. Cuanta más ambigüedad, menos acción. Por ello, cualquier cambio exitoso requiere traducir objetivos abstractos en pasos concretos y accionables. El jinete necesita un guión claro para saber cómo proceder. Un caso de éxito: transformar el caos en claridad. En 1995, Brasil privatizó su sistema ferroviario, dividiéndolo en 7 ramales y subastando los derechos de gestión. El proceso generó un caos considerable. La mitad de los puentes necesitaba reparaciones urgentes y el 20% estaba al borde del colapso. Uno de los ramales, la Línea del Sur, fue adquirido por la empresa GP Investimentos Limited, que puso al joven ejecutivo Alexandre Bering a cargo de la transformación de la compañía, ahora renombrada como América Latina Logística, ALL. Con nuevas prioridades, nuevos equipos de trabajo y un sistema en ruinas, la toma de decisiones se convirtió en un desafío crítico. Sin una estrategia clara, el riesgo de parálisis era altísimo. Para evitar esto,
Behring y su equipo diseñaron 4 reglas simples y específicas que guiaron cada inversión y decisión. Solo se invertiría en proyectos que generaran ingresos a corto plazo. La solución más barata sería la primera opción, incluso si a largo plazo costaba más. Se priorizarían soluciones rápidas sobre las perfectas pero lentas. Era mejor reutilizar materiales en lugar de comprar nuevos. Acción rápida en lugar de planificación a largo plazo. Behring no podía permitirse perder tiempo en análisis extensos. Necesitaba resultados inmediatos para evitar el colapso de ALL. En 1998, por ejemplo, la compañía se quedó sin locomotoras suficientes para continuar transportando grano. En lugar de seguir el enfoque tradicional de comprar nuevas unidades, sus ingenieros trabajaron contrarreloj para reparar las locomotoras existentes. También encontraron soluciones innovadoras para otros problemas. Aumentaron la capacidad de combustible de las locomotoras, permitiéndoles operar más tiempo sin repostar, similar a cómo Southwest Airlines redujo su tiempo en la puerta de embarque para mejorar eficiencia. Reutilizaron vías de estaciones abandonadas en lugar de comprar nuevas, lo que permitió mantener las rutas operativas con menos inversión. En solo 3 años, la estrategia de Behring convirtió pérdidas de 80 millones de reales en 1998 en beneficios netos de 24 millones de reales en el año 2000. Su mayor acierto fue eliminar la ambigüedad y definir reglas claras que facilitaran la toma de decisiones. El impacto de un plan simple. La historia del condado de Minor. Ese mismo año, en 1995, un grupo de estudiantes de bachillerato en Howard, Dakota del Sur, empezó a trabajar en un plan para revitalizar su comunidad, que llevaba décadas en recesión. El problema era demasiado grande y complejo. La industria agrícola y manufacturera se había debilitado y los empleos escaseaban. Había motivación para cambiar, pero nadie sabía cómo hacerlo. Los estudiantes realizaron encuestas y descubrieron que la mitad de los residentes compraban fuera del condado. Entonces, en lugar de proponer una solución general, simplificaron su mensaje en una acción concreta y poderosa. Si cada residente de Howard gastara solo un 10% más de sus ingresos en negocios locales, se inyectarían $7 millones a la economía local. Este dato simple y directo captó la atención de la comunidad. La gente comenzó a comprar más en negocios locales, y al año siguiente, la cantidad de dinero gastada en el condado se duplicó. Con este crecimiento, el condado generó más impuestos y financió nuevos proyectos, atrayendo empresas modernas como productores de carne orgánica y negocios de reparación de turbinas eólicas. El secreto del cambio: simplificar y definir un guión claro. El jinete, nuestro lado racional, tiende a sobreanalizar cuando se enfrenta a problemas grandes y complejos. Si la solución es igual de compleja que el problema, el cambio no ocurrirá. Para evitar que el jinete se quede atrapado en la indecisión, es necesario proporcionarle un guión claro que le indique qué hacer paso a paso. Los casos de Al en Brasil y el condado de Minor en Dakota del Sur muestran que la clave del cambio no es tener un plan elaborado, sino definir una acción concreta y fácil de seguir. Cuando la dirección es clara, el cambio se vuelve inevitable. Apuntar al destino. Cómo inspirar el cambio con objetivos claros y motivadores. Cuando enfrentamos un proceso de cambio, nuestra reacción natural es recurrir a los datos. Le damos al jinete información detallada, gráficos y análisis para demostrar por qué es necesario cambiar. El problema es que el jinete ama el análisis más que la acción. Se pierde en revisar datos, identificar inconsistencias y debatir sobre estrategias en lugar de moverse hacia el cambio. El exceso de análisis puede convertirse en una trampa que impide la ejecución. En cambio, cuando señalamos un destino atractivo y claro, el jinete usa su capacidad lógica para encontrar el camino más eficiente para llegar allí. Las postales de destino, imágenes vívidas de un futuro posible, tienen un impacto emocional poderoso y pueden generar un fuerte sentido de propósito. Por ejemplo, una meta vaga como «quiero llevar una vida más saludable» es ambigua y fácil de abandonar. Pero un objetivo específico y motivador, como «quiero tener la energía suficiente para jugar con mis hijos sin agotarme», crea un anhelo emocional fuerte que impulsa la acción. Caso de éxito: British Petroleum,
y la eliminación de los pozos secos. En la década de 1980, la industria petrolera comenzó a experimentar una disminución en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Las reglas del juego estaban cambiando, y British Petroleum, BP, necesitaba adaptarse. En 1989, BP decidió enfocarse únicamente en los grandes yacimientos y dejar de competir por los más pequeños. También detectaron que los costos de exploración eran demasiado altos, lo que representaba una amenaza para su rentabilidad. Para reducir costos, BP tenía que minimizar la cantidad de pozos que perforaban sin éxito, pozos secos. En la industria, la tasa de éxito en la perforación de un nuevo pozo era de 1 de cada 8. Pero BP tenía un récord superior, 1 de cada 5. Aún así, para lograr un recorte del 80% en costos de exploración, no bastaba con mejorar ligeramente sus resultados. Necesitaban un cambio radical en su estrategia. ¿Cómo eliminar la ambigüedad y lograr un cambio real? Cuando el equipo de exploración de BP analizó perforaciones anteriores, descubrieron algo preocupante. Los exploradores eran increíblemente precisos en sus predicciones. Sin embargo, cuando querían conseguir aprobación para perforar, manipulaban las cifras para que sus proyectos parecieran viables. Si un explorador realmente quería perforar, simplemente ajustaba los números en una hoja de cálculo para convencer a los directivos. En otras palabras, muchas perforaciones se realizaban no por razones técnicas, sino por justificaciones internas que los exploradores creaban para asegurar financiamiento. Para romper con este ciclo, el director de exploración de BP, Ian Vann, tomó una decisión drástica: prohibidos los pozos secos. Cómo una visión clara transformó la toma de decisiones. Este objetivo concreto eliminó las excusas y la ambigüedad, erradicando dos tipos de justificaciones que los exploradores usaban para perforaciones poco rentables. La justificación del aprendizaje. Antes, los exploradores argumentaban que, incluso si un pozo no encontraba petróleo, la información obtenida ayudaría en futuras perforaciones. BP dejó de aceptar esta excusa. La justificación del valor estratégico. Algunos pozos eran considerados estratégicos, es decir, perforaciones que, aunque no fueran rentables en el corto plazo, podrían generar ventajas competitivas. BP eliminó esta categoría, asegurándose de que cada perforación fuera rentable por sí misma. Con la regla de prohibidos los pozos secos, los equipos de exploración afinaron sus análisis, refinaron la recolección de datos y eliminaron la toma de decisiones basada en especulaciones. ¿Cómo aplicar esta estrategia en cualquier proceso de cambio? Evite objetivos vagos o abstractos. En lugar de decir, queremos mejorar el servicio al cliente, establezca una meta concreta como, todos los clientes recibirán una respuesta en menos de 24 horas. Cree una visión emocionalmente atractiva. En lugar de decir, quiero hacer ejercicio, establezca una meta como, quiero poder correr con mis hijos sin quedarme sin aliento. Elimine la ambigüedad. Asegúrese de que su objetivo no tenga espacio para justificaciones o excusas. El jinete necesita claridad, y el elefante necesita una razón para moverse. Cuando ambos están alineados con una meta clara y poderosa, el cambio se vuelve inevitable. Motivar al elefante. ¿Cómo generar un cambio desde la emoción? Cuando se trata de gestionar el cambio, los líderes suelen enfocarse en estrategias, estructuras, sistemas y cultura organizacional, pero olvidan un elemento fundamental: el comportamiento humano. El verdadero cambio no ocurre solo a través de la lógica o la planificación. Se logra apelando a los sentimientos. Los procesos de transformación más exitosos no solo ofrecen datos y argumentos racionales, sino que también generan una reacción emocional que impulsa a la acción. Es necesario hablar tanto al jinete, la razón, como al elefante, las emociones. El error del enfoque tradicional: analizar, pensar, cambiar. Existe la creencia de que el cambio ocurre en 3 pasos: analizar la situación, pensar en la mejor opción, ejecutar el cambio basándose en la lógica. Este enfoque puede funcionar en situaciones de estabilidad, cuando los parámetros están claros y el futuro es predecible. Pero en momentos de incertidumbre y transformación, la lógica no es suficiente para que el elefante se mueva. Si una persona tiene dudas sobre casarse,
Será difícil convencerla con argumentos sobre beneficios fiscales o reducción de impuestos. El cambio no se impulsa solo con razones. Necesita una conexión emocional. El enfoque correcto. Ver, sentir, cambiar. En la mayoría de los cambios exitosos, la secuencia es completamente diferente. Ver una evidencia impactante del problema o la solución. Sentir una emoción lo suficientemente fuerte como para motivar la acción. Cambiar porque la emoción impulsa la decisión. Este enfoque se basa en presentar pruebas visuales y tangibles que provoquen una respuesta emocional. Puede ser una imagen inquietante de un problema grave, que genere urgencia por solucionarlo. O puede ser una visión esperanzadora de una solución innovadora, que motive a trabajar en ella. Caso de éxito. Como Target cambió su mentalidad con una explosión de color. Robin Waters, directora de diseño de Target, necesitaba convencer a los responsables de compras de que los colores vibrantes serían la gran tendencia de la nueva temporada. Pero se encontró con un obstáculo. Los responsables de compras solo confiaban en los números, y los datos históricos indicaban que los productos con colores llamativos no se habían vendido bien en el pasado. Waters sabía que argumentar con lógica no sería suficiente. En lugar de bombardear con gráficos y reportes, optó por un enfoque más emocional y sensorial. Visitó la juguetería F.A.O. Schwarz y compró bolsas gigantes de M&M de colores brillantes. Llevó muestras de los iMac de Apple que estaban revolucionando el mercado con su diseño en lima, fresa, verde y naranja. Montó exposiciones visuales con colecciones de ropa, destacando la estrategia de las grandes marcas. 3 colores neutros, un tono pastel y un color vibrante para atraer la mirada. Durante las reuniones, en lugar de pedirles que creyeran en una tendencia, les mostró evidencia tangible. Les hizo ver y sentir el impacto del color. El resultado fue contundente. Los productos en colores vivos llegaron a las tiendas Target como parte de la nueva colección. El poder de la emoción en el cambio. Waters sabía que su objetivo no era solo mostrar tendencias, sino generar una reacción emocional en su equipo. Quería que sus colegas se sintieran dinamizados, creativos, esperanzados, competitivos. Quería que entendieran que estaban alineándose con el mismo espíritu innovador que Apple y Steve Jobs. ¿Cómo aplicar este principio al cambio personal y organizacional? No trate de convencer con lógica pura. Las personas cambian cuando sienten que deben hacerlo, no solo cuando entienden que deberían hacerlo. Presente pruebas visuales y tangibles. En lugar de un informe lleno de datos, muestre imágenes, ejemplos o experiencias concretas. Cree una conexión emocional con el objetivo. Haga que las personas se entusiasmen con la visión del cambio, en lugar de solo verlo como una obligación. Conclusión: emoción más razón igual. Cambio efectivo. El jinete puede entender la necesidad de cambio, pero solo el elefante tiene la fuerza para moverse. Cuando logramos inspirar una reacción emocional fuerte y positiva, el cambio no solo es posible, sino inevitable. Reducir la dimensión del cambio. ¿Cómo hacer que el elefante avance? Cuando enfrentamos un desafío, nos motiva más sentir que ya hemos avanzado algo en el camino, que estar en el punto de partida. Un experimento en un túnel de lavado de autos ilustra este principio. Se ofrecieron tarjetas de fidelidad a los clientes con el siguiente incentivo. Grupo 1. Necesitaban 8 lavados para obtener uno gratis. Grupo 2. Necesitaban 10 lavados, pero sus tarjetas ya venían con 2 sellos marcados. En ambos casos, el esfuerzo requerido era exactamente el mismo: comprar 8 lavados. Sin embargo, la percepción de progreso era diferente. Resultados después de unos meses. Solo el 19% de los clientes del Grupo 1 completó su tarjeta. El 34% del Grupo 2 lo logró, motivados por la sensación de haber avanzado desde el inicio, el poder de sentir que ya hemos avanzado. Este experimento demuestra que una forma eficaz de motivar la acción es hacer que las personas se sientan más cerca de la meta de lo que creen. Cuando enfrentamos una tarea desafiante, nuestro instinto es evitarla. Para vencer esta resistencia, debemos reducir la magnitud del cambio y hacerlo más manejable. ¿Cómo hacerlo? Fragmentar el cambio en pasos pequeños.
Si una habitación está desordenada, en lugar de decir, debo limpiarla toda, comenzar con, solo voy a ordenar el escritorio. Reducir el esfuerzo inicial. En lugar de pensar, tengo que hacer ejercicio 1 hora, empezar con, haré solo 5 minutos. Establecer hitos pequeños. En vez de fijar una meta gigante, dividirla en pequeñas victorias alcanzables. Las pequeñas victorias generan impulso. Los objetivos pequeños llevan a victorias pequeñas, y éstas desencadenan una espiral de comportamientos positivos. Las grandes transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de una serie de pequeños avances que, acumulados, generan un cambio significativo. Ejemplos. En lugar de decirle a alguien que pague todas sus deudas, es más efectivo sugerirle que empiece por saldar la más pequeña. A un alcohólico, pedirle que no beba nunca más puede ser abrumador, pero un enfoque más manejable es decirle, solo por hoy, no bebas. Cuando el elefante, nuestras emociones, logra avanzar en pequeños pasos, se siente menos asustado y más motivado. Cada pequeño éxito genera un nuevo nivel de confianza. Lo que al principio parecía un desafío enorme, se convierte en un proceso manejable. El secreto del cambio: reducir el esfuerzo inicial para que el elefante avance. El elefante no se mueve con grandes promesas o planes ambiciosos, sino con acciones concretas que le resulten fáciles de asumir. Cuanto más avanza, más confianza gana. El miedo inicial se transforma en orgullo y determinación, y así, el cambio deja de ser un obstáculo y se convierte en una meta alcanzable. Hacer que se sientan orgullosos. La identidad como motor del cambio. Cuando tomamos decisiones, solemos basarnos en 2 modelos principales. El modelo de las consecuencias. Evaluamos los pros y los contras, y elegimos la opción que maximiza nuestra satisfacción. 2. El modelo de identidad. En lugar de hacer cálculos de beneficios, nos preguntamos, ¿quién soy? ¿De qué tipo de situación se trata? ¿Qué haría alguien como yo en esta circunstancia? La identidad es más poderosa que la lógica. Muchas veces, las personas no toman decisiones por conveniencia, sino por coherencia con su identidad. Ejemplo. Los votantes rara vez eligen un partido político basándose en su beneficio personal inmediato. Lo hacen porque sienten una identificación con una ideología, un candidato o una comunidad. Cuando un cambio atenta contra la identidad de una persona, es casi seguro que fracasará. Pregunta clave. ¿Cómo podemos convertir el cambio en una cuestión de identidad en lugar de una cuestión de consecuencias? Caso de éxito. Brasilata y la identidad de inventores. Brasilata, una compañía manufacturera brasileña con un negocio aparentemente poco emocionante, la fabricación de latas de acero, logró destacarse como la empresa más innovadora de América Latina. ¿Cómo lo logró? Se inspiró en la filosofía de Honda y Toyota, que empoderaban a sus empleados de primera línea. Ejemplo de Toyota. Si un empleado detecta un defecto en la línea de producción, tiene la autoridad para detener toda la cadena de ensamblaje. Además, se fomenta la propuesta de ideas innovadoras en todos los niveles. Brasilata adoptó este enfoque en 1987 y creó un programa basado en una nueva identidad para sus empleados. Los trabajadores ya no eran simples operarios, sino inventores. Al ser contratados, firmaban un contrato de innovación donde se les animaba a estar atentos a mejoras en productos, procesos y reducción de costos. Se establecieron procedimientos ágiles para facilitar la presentación de ideas. Los resultados fueron extraordinarios. En 2008, los empleados presentaron un promedio de 145.2 ideas por persona. La tasa de innovación en Brasilata igualó a la de las empresas japonesas líderes en tendencias. Convertir el cambio en una fuente de orgullo. Brasilata no contrató inventores, los creó. La idea de ser inventores generó un sentido de identidad y orgullo en los empleados, quienes adoptaron el reto con entusiasmo. Lección clave. Las personas no solo buscan incentivos, buscan propósito. Si el cambio se alinea con su identidad, lo asumirán con compromiso y satisfacción. ¿Cómo aplicar este principio en cualquier proceso de cambio? No imponga cambios, cree una identidad atractiva. En lugar de pedirle a la gente que haga más sugerencias, hágalo sentir parte de un equipo innovador.
Refuerce el sentido de pertenencia. Un equipo que se siente parte de algo más grande es más comprometido y creativo. Haga que el cambio sea motivo de orgullo. Brasilata no exigió más productividad, dio a sus empleados un nuevo propósito: ser inventores. Conclusión. Cuando el cambio se alinea con la identidad, el éxito es inevitable. Las grandes transformaciones ocurren cuando las personas se ven reflejadas en ellas. Si logramos que un cambio no solo tenga sentido, sino que sea parte de la identidad de quienes lo viven, no habrá resistencia, solo motivación, compromiso y orgullo. Allanar el camino. ¿Cómo modificar el entorno para facilitar el cambio? Cuando buscamos que alguien cambie, tenemos 3 opciones. Darle una dirección clara para que sepa exactamente qué hacer, guiar al jinete. Aumentar su motivación y determinación para que quiera hacerlo, motivar al elefante. Simplificar el proceso, reduciendo obstáculos y haciendo que el camino sea más fácil de recorrer, modificar el entorno. A veces, en lugar de tratar de convencer o motivar, la mejor estrategia es simplemente hacer que el cambio sea más sencillo. ¿Cómo el entorno influye en nuestro comportamiento? Las personas no solo cambian porque lo deciden, sino porque su entorno las empuja en una dirección u otra. Ejemplos cotidianos de cómo el entorno moldea nuestra conducta. Las líneas pintadas en las carreteras y los semáforos nos ayudan a conducir de forma ordenada. Los supermercados colocan los productos lácteos al fondo del local, para que pasemos por más secciones antes de llegar a ellos. Los cajeros automáticos nos obligan a retirar la tarjeta antes de darnos el dinero para evitar que la olvidemos. Todos estos cambios no nos obligan a actuar de determinada manera, pero hacen que el comportamiento correcto sea más fácil y el incorrecto más difícil. Amazon y la compra con un solo clic. ¿Cómo hacer que la gente actúe sin pensar? Uno de los mayores ejemplos de cómo modificar el entorno para influir en el comportamiento es el sistema de compra de Amazon con un solo clic. Antes, comprar un libro requería varios pasos: buscarlo, agregarlo al carrito, introducir la dirección de envío, confirmar la compra. Amazon redujo la fricción al mínimo con un solo botón: comprar con un clic. Resultado: la gente empezó a comprar más, simplemente porque el proceso se volvió tan fácil que no requería esfuerzo mental. Caso real: cómo una empresa solucionó su problema con un simple ajuste. Una consultora tenía un problema recurrente. Sus empleados no presentaban a tiempo sus hojas de horas trabajadas. Intentos de solución fallidos. Primera estrategia: se implementó una plataforma en línea para reemplazar el antiguo sistema en papel, pero los empleados siguieron usando papel. Segunda estrategia: se ordenó que la plataforma fuera obligatoria. Solo la mitad del equipo obedeció. Tercera estrategia: se amenazó con no pagar la nómina a quienes no usaran la plataforma. Era una medida absurda y difícil de ejecutar. ¿La verdadera solución? Un consultor externo investigó el problema y descubrió que el obstáculo no era la plataforma en sí, sino el tutorial obligatorio que aparecía antes de poder registrar las horas trabajadas. Los empleados se frustraban con la herramienta porque el tutorial era molesto y les hacía perder tiempo. ¿La solución? Se eliminó el tutorial, permitiendo que los empleados accedieran directamente al formulario. En cuestión de semanas, todos empezaron a usar la herramienta sin resistencia. La lección clave: no intentes cambiar a las personas, cambia su entorno. En la universidad y en casa nos enseñaron que los incentivos y castigos son la clave para modificar el comportamiento. Haz tu tarea o no verás televisión. Si trabajas bien, te daremos un bono. Pero muchas veces, en lugar de presionar a las personas para que cambien, lo más efectivo es ajustar el entorno en el que toman decisiones. Si un equipo no está entregando reportes a tiempo, tal vez el sistema para enviarlos es complicado. Si la gente no está reciclando, quizá los contenedores están demasiado lejos o mal etiquetados. Si alguien no está siguiendo una dieta, tal vez tiene comida poco saludable demasiado accesible. Conclusión: cambiar el camino cambia el comportamiento. En lugar de luchar contra la resistencia al cambio, hagámoslo más fácil. Cuando eliminamos fricciones y facilitamos el comportamiento deseado, las personas cambian sin necesidad de convencimiento, presión o amenazas. Crear hábitos. ¿Cómo el entorno y la repetición moldean nuestro comportamiento?
El entorno juega un papel crucial en la formación y mantenimiento de hábitos. Puede reforzarlos o debilitarlos, por lo que modificarlo es una estrategia clave para facilitar el cambio. Un estudio reveló que el 36% de los cambios exitosos estaban asociados a un traslado a un nuevo entorno, mientras que solo el 13% de los cambios fallidos incluían una mudanza. Esto demuestra que, cuando el contexto cambia, es más fácil adoptar nuevos hábitos. Sin embargo, crear un hábito no es solo cuestión de modificar el entorno. Hay comportamientos que requieren una decisión activa y práctica constante. Por ejemplo, aunque se puede ajustar el ambiente para fomentar el aprendizaje de piano, la acción repetitiva sigue siendo indispensable. Para desarrollar un hábito exitoso, es fundamental que contribuya a un propósito claro. Debe estar alineado con una meta significativa. Sea fácil de adoptar. Si el hábito es demasiado difícil desde el inicio, la resistencia aumentará. Caso de éxito: cómo una simple rutina mejoró la comunicación en una operación militar. El general William Goose Pagonis fue el encargado de gestionar la logística de la Guerra del Golfo bajo la presidencia de George H.W. Bush. Su misión consistía en mover 550,000 soldados y toneladas de equipamiento alrededor del mundo, asegurando suministros esenciales como alimentos y combustible. Para coordinar una operación de tal magnitud, una comunicación eficiente era crucial. Pagonis diseñó una reunión diaria de solo 30 minutos, implementando dos cambios fundamentales en su formato. La reunión era abierta a todos los grupos funcionales, lo que garantizaba el flujo libre de información entre las distintas áreas. Todos los asistentes debían permanecer de pie. Descubrió que esta simple medida agilizaba la reunión y evitaba que las conversaciones se prolongaran innecesariamente. Aunque esta rutina no resolvía automáticamente los desafíos logísticos, sí facilitaba una comunicación clara, rápida y efectiva dentro del equipo. Hacer que los hábitos sean más accesibles. Cuando un nuevo hábito es difícil de mantener, genera su propio problema. Por ejemplo, si alguien quiere comenzar a hacer ejercicio y decide ir al gimnasio todos los días, el verdadero reto no es la actividad en sí, sino la falta de consistencia. En lugar de establecer un hábito complicado desde el principio, es mejor comenzar con pasos más simples y alcanzables. Estrategias para facilitar la adopción de un hábito. Preparar la ropa de entrenamiento la noche anterior. Coordinar con un amigo que ya tenga el hábito y pueda recogerlo camino al gimnasio. Iniciar con rutinas cortas y aumentar la intensidad progresivamente. Las listas de tareas. Una herramienta poderosa para crear hábitos y evitar errores. Modificar el entorno y crear hábitos efectivos son dos estrategias complementarias. Una herramienta que combina ambas es la lista de tareas. Aunque pueda parecer una herramienta sencilla o burocrática, su impacto puede ser profundo y significativo. Un ejemplo claro ocurrió en el ámbito de la medicina. El Dr. Peter Pronovost, de la Universidad Johns Hopkins, diseñó una lista de verificación para reducir infecciones en la UCI. Esta lista incluía instrucciones básicas, como lavarse bien las manos antes de insertar una vía intravenosa, desinfectar la piel del paciente con antiséptico. Ninguna de estas indicaciones era novedosa ni revolucionaria, pero su implementación redujo drásticamente las infecciones en las UCI de varios hospitales en Michigan. ¿Resultados? Las infecciones por vías intravenosas prácticamente desaparecieron. Se ahorraron $175 millones en costos de tratamiento. Conclusión. La simplicidad es clave en la construcción de hábitos. Los hábitos no se forman de la noche a la mañana. Requieren un entorno que los facilite y una estrategia que los haga sostenibles. Cuando un hábito se integra en la rutina diaria de manera sencilla y accesible, su impacto puede ser enorme. Desde mejorar la comunicación en una operación militar hasta salvar vidas en un hospital, los pequeños cambios consistentes generan transformaciones duraderas. Aprovechar la fuerza del grupo. El poder de la influencia social en el cambio. La presión social tiene un impacto significativo en el comportamiento humano. A menudo hacemos cosas simplemente porque vemos que los demás las hacen. Las acciones son contagiosas, especialmente en situaciones desconocidas o ambiguas, como ocurre durante un proceso de cambio. Cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo, tendemos a observar y seguir el comportamiento del grupo.
Si queremos impulsar un cambio, es fundamental prestar atención a las señales sociales, ya que pueden facilitar la transformación o, por el contrario, impedirla. Si un elefante camina por un sendero desconocido, lo más probable es que siga a la manada. En ese sentido, crear un grupo que sirva como referencia puede ser la clave para guiar el cambio. Caso práctico. Cómo un pequeño ajuste en un hotel aumentó la reutilización de toallas. En muchos hoteles, los baños cuentan con pequeñas tarjetas que invitan a los huéspedes a reutilizar sus toallas. Normalmente, el mensaje apela a la responsabilidad ambiental y destaca la importancia de ahorrar agua. Sin embargo, este tipo de mensajes no siempre es efectivo. Muchos huéspedes no perciben con claridad que deberían reutilizar su toalla y, en lugar de hacerlo, esperan un servicio personalizado que les proporcione toallas limpias diariamente. En estos casos, no existe una norma social clara a la que puedan recurrir, ya que no pueden ver lo que hacen los demás huéspedes. Un grupo de psicólogos sociales quiso poner a prueba una estrategia diferente. Convencieron al director de un hotel para modificar el mensaje de las tarjetas en los baños. En lugar de hablar del impacto ambiental, el nuevo mensaje simplemente decía: la mayoría de los huéspedes del hotel reutilizan sus toallas al menos una vez durante su estancia. El resultado fue sorprendente. Los huéspedes expuestos a este mensaje tuvieron un 26% más de probabilidades de reutilizar sus toallas en comparación con aquellos que recibieron la tarjeta con el mensaje ambientalista. Lo que hizo la diferencia no fue un llamado moral, sino la influencia social. Las personas no querían quedarse fuera de lo que parecía ser la norma. Conclusión: usar la influencia social para facilitar el cambio. Cuando las personas no tienen una referencia clara sobre cómo actuar, tienden a imitar lo que perciben como el comportamiento mayoritario. En lugar de tratar de convencer con razones lógicas o éticas, muchas veces es más efectivo mostrar que el cambio ya está ocurriendo y que otros lo están adoptando. Si queremos fomentar un nuevo comportamiento, una de las estrategias más efectivas es crear un sentido de pertenencia y normalizar la conducta deseada. Hacer que las personas perciban que así es como actúa la mayoría puede ser la herramienta más poderosa para generar un cambio sostenible. Conclusión: el patrón del cambio exitoso. Los grandes cambios no siempre comienzan con grandes acciones. A menudo empiezan con pequeños pasos que, con el tiempo, se acumulan y generan un impacto significativo. Esto no significa que el cambio sea siempre sencillo, pero tampoco es necesariamente difícil en todos los casos. El cambio está en todas partes, aunque su éxito depende de múltiples factores. En algunas situaciones, el cambio ocurre de forma natural y sin resistencia. En otras, requiere esfuerzo y determinación. Lo que sí es seguro es que, cuando el cambio funciona, sigue un patrón claro. Cuando una persona logra cambiar, es porque tiene una dirección definida que le indica con precisión qué hacer. Cuenta con la motivación suficiente para avanzar, impulsada por razones emocionales o personales. Está en un entorno que facilita el cambio, eliminando obstáculos y promoviendo nuevos hábitos. En otras palabras, cuando el cambio se produce de manera efectiva, es porque el jinete, el elefante y el camino están alineados en la misma dirección. Si este resumen te ha sido útil, dale like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo.